Bienvenido, bienvenida. Este es un tiempo de búsqueda, palabra y propósito. Escuchas Clamor por mi nación en la voz del pastor Carlos Luna. Hola, les saludamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta su emisora HCJB2 que se transmite desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Este es su programa Clamor por mi nación, que lo dirige su hermano y amigo Carlos Luna. Y como todos los días siempre había una bendición sacerdotal para todos los hijos y seres queridos de una casa. Y esta bendición Dios se la entregó al sumo sacerdote Aarón para que la distribuya muy en la mañana a todos los hogares del pueblo de Dios a través de los jefes de las casas paternas, padres y madres de familia, para que, imponiendo sus manos sobre sus hijos, les digan: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre vuestros hijos, y yo los bendeciré. Y bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Dios te bendiga. Qué lindo es cuando esta oración llega a cada uno de esta bendita herencia que Dios les ha dado, que son sus hijos y sus seres queridos que viven con cada uno de ustedes, para que se cumpla la palabra de Dios que dice: Oye, oh Dios, mi clamor y atiende mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, y cuando desmayare mi corazón, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Bendito sea su nombre. Y también el salmista David, ahí en el reposo de la noche, después de una ardua labor en el día, encomendaba su sueño a Dios y le decía: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es la confianza de Dios. En Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10 dice: Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa es la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Lucas, y vamos a ver el capítulo 16, versículos 19 hasta el 31. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y hay una inscripción que dice: el rico y Lázaro. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba sentado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que de aquí quisieren pasar allá, no pueden pasar a vosotros, ni tampoco, ni de allá pueden pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a aquellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Dios añada bendiciones a su santa, bendita y eterna palabra. Bueno, muchos dicen que esto es una parábola, pero esto no es una parábola porque lo dijera en su título, parábola, pero no la dice. De modo que esto no es una parábola, es una enseñanza que Jesús dio a todas las personas, que es lo que les pasaría en caso de que se vayan sin Cristo. Después de que Adán y Eva pecaron, la primera promesa que hay es Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. La herida que le hizo Satanás a Cristo fue en el calcañar, es decir, que clavó sus manos y clavó sus pies en la cruz. Lo hirió. Por eso la Biblia dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestras culpas, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice: tú le herirás en la cabeza, es decir, que Satanás ya no tiene remedio para ser salvo. Así se arrepintiere Satanás, ya hay una sentencia ejecutoriada. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, de modo que se cumplió aquella promesa. Y cuando el hombre pecó, dio esta promesa de salvación para que en el nombre de Jesucristo seamos salvos. Ahora, en el Antiguo Testamento no había promesa de salvación. Solamente había esta promesa de que una vez que llegue el Hijo de Dios, ahí podría abrirse el abanico de la salvación y de la vida eterna. En el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba o se llama el seno de Abraham o paraíso. Paraíso quiere decir deleite, consuelo, pero se le llamaba el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era el padre de la fe. Y los que morían creyendo en Dios y en su Hijo que un día iba a venir, porque fue profetizado desde Génesis 3:15 y desde Génesis 49:10, que no se retirará el cetro de Silo hasta que no venga el Mesías, refiriéndose a Jesucristo. Es decir, todos los que morían creyendo en Dios se iban a un lugar llamado paraíso o seno de Abraham, porque al hombre no se le podía perdonar pecados antiguamente. Solamente hacía ritos de sacrificios para cubrir los pecados, no para perdonarlos, sino para cubrirlos. Nada más que eso, porque algún día iba a venir el Salvador del mundo y se iba a cumplir la promesa que dijo Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no los cubre porque los animales y los machos cabríos solo lo cubrían, pero ahora Cristo los quita con su propia sangre que hizo expiación por nuestros pecados. Por eso es que Jesucristo fue anunciado varias veces, y en esto también fue anunciado que decía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y el Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel, sombra de muerte no habrá, su brazo para siempre estará. Y más abajo en el 9:6 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz.
Y luego Isaías también escribe en el capítulo 53, versículos 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Refiriéndose que Isaías lo vio casi 500 años antes de su venida, lo visualizó en la cruz proféticamente y lo dio a conocer a través de su libro profético de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Solamente era una figura de lo que tenía que venir, nada más que eso. Y en Juan capítulo 1, versículo 36, dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí es quitado el pecado, ya no es cubierto, ahora es quitado. Y en primera de Juan 1:7 también dice, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué bendición es saber en qué tenemos esta cronología de la salvación, en que la Biblia dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, teniendo claro esto, debemos de entender que cuando Jesús estaba en la cruz, habían dos ladrones. Dicen que uno es bueno y el otro es malo. No, todos dos eran malos. Lo que pasa es que Jesucristo es misericordioso. Y uno de los ladrones comienza a molestar al Señor. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos y todas esas cosas. Y el otro le dijo, tú estando en la misma condición que nosotros, blasfemas contra Dios. Y él se dirige a Jesucristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito Dios. Cuando mueren, Jesucristo los lleva de testigo. Los lleva de testigo a ese lugar llamado el paraíso. Y resulta que Jesús se presenta y muchos de los que estaban ahí, porque el alma es eterna, recordemos que el alma es eterna. Este cuerpo va a un sepulcro, pero el alma es eterna, no nace ni muere, es eterna. Va a un lugar a esperar el día en que Dios cumpla su propósito en cada uno de ellos. De modo que estaban ahí esperando los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, los sumo sacerdote, todos aquellos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por Él, estaban ahí esperando que algún día venga el Redentor, el Salvador del mundo. Y cuando Jesús llega, parece que se asustaron y no creían en Él. Y el ladrón que lo llevó Jesús de testigo tiene que haber dicho, sí, Él es el Hijo de Dios. Yo estuve en la tierra y Él resucitó muerto, sanó enfermo, dio la vida a los ciegos, expulsó demonios, hizo maravillas, hizo milagros. Él es el Hijo de Dios. Y muchos tienen que haber creído en Él y en el testimonio. Y por eso la Biblia dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, en el cual fue también y a predicar a los espíritus encarcelados. Es decir, Jesús les predicó en ese lugar a todos ellos. Y en primera de Pedro capítulo 4 versículo 6 también dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué lindo es. Es que Jesucristo lo llevó de testigo a este jovencito que le pidió que de favor lo lleve a este lugar. Y en el libro de Mateo se cumple lo que esta palabra dice. Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos y santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todos estas almas fueron trasladadas a otro lugar que en Apocalipsis se le llama el altar de las almas. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que ya no hay aquel lugar llamado el seno de Abraham o el paraíso. Ahora existe un lugar que se llama el altar de las almas, porque todos esos muertos salieron de sus sepulcros, salieron todos ellos y Dios los ubicó en otro lugar, porque ya la salvación no está en Abraham, ya Abraham no, para nosotros puede ser el padre de la fe porque creyó en Dios, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso, Él es en el cual tenemos nosotros complacencia, porque Él personalmente dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.